Modelo OSI. Vamos a ver un poco sobre lo que es el modelo OSI y las 7 capas que tenemos dentro de este modelo. El modelo inicia desde la primera capa, que es esta de acá, la capa física. Esta capa física también, algo importante que mencionar, vamos a hablar un poquito de tema de funciones y características. En este caso, una de las características es que es de transmisión binaria. Dentro de esta capa, de la capa física, nosotros vamos a tener tema más que todo de cables y los medios por los cuales realizamos estas conexiones. Por ejemplo, tenemos los cables que utilizamos, como puede ser cables de fibra óptica, cables Ethernet tipo de categoría 5, 5E, categoría 6. También tenemos medios wireless como Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo, etc. Todo esto es parte de la capa 1 o la capa física. También cosas importantes que mencionarles dentro de sus funciones principales es que tenemos la transmisión de flujo a bits a través del medio. Esto va pues a través del medio que sea, como ya les dije, puede ser cableado mediante algún tipo de cable de red, cualquiera el que sea, o también puede ser mediante medios no cableados, como por ejemplo Wi-Fi o Bluetooth. Luego también es que manejamos, dentro de esta capa física, manejamos voltajes y pulsos eléctricos. Recuerden que los pulsos eléctricos son también binarios, 0 y 1. Y acá vamos a especificar temas de cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de transmisión. Cuando hablamos de conectores, hablamos de los conectores que usamos para nuestros cables. Por ejemplo, en los de Ethernet, en los convencionales, los cables UTP, utilizamos conectores de tipo RJ45. Y así existen más tipos de conectores dependiendo del tipo de medio que vamos a usar. Después tenemos la capa de enlace de datos o la capa 2, que es de acceso a los medios. Dentro de esta capa número 2, vamos a trabajar nosotros tanto con los switches como con los hubs, etc. Asimismo, aquí en la capa 2 vamos a encontrar el MAC address que ya habíamos visto antes. Este MAC es como la identificación, como el DNI, no, más que, sí, está bien, está bien. El MAC es como un DNI, como una, DNI en Perú vendría a ser el número de identificación de la persona. Entonces es un ID único que nunca cambia. Esto vendría a ser el MAC address sobre una NIC, a diferencia de la IP que sí puede cambiar. El MAC no puede cambiar, a menos que obviamente hagamos algún tipo de técnicas de spoofing, donde podemos hacer algún tipo de cambio de MAC, pero imaginando que eso no se puede hacer, en teoría la MAC es un valor estable dentro de una NIC. Y la MAC se trabaja en capa 2 al igual que los switches. Los switches, recuerden que trabajan en capa 2. Aunque hay algunos que trabajan en capa 3, normalmente la mayoría de estos trabajan en capa 2. Ahora, dentro de las funciones principales de la capa de enlace de datos, tenemos la estructura de flujo de bits bajo un formato predefinido que se le conoce como la trama. Estas tramas son los paquetes de datos que viajan a través de la red, a través de los switches, vendrían a ser las tramas. Luego, para formar una trama, el nivel de enlace agrega una secuencia especial de bits al principio y al final del flujo inicial de bits que se genera en la parte de física, en la primera capa. Después, transfiere tramas de una forma confiable, esto es libre de errores, provee un control de flujo y utiliza la técnica de piggybacking. Entonces, esto es parte de la capa número 2. Luego entramos a la capa número 3, que es la capa de red. En esta capa vamos nosotros a trabajar con el tema de las IPs y también con los routers. Los routers y algunos switches trabajan a nivel 3 en la capa de red. Ahora, las funciones principales de esta capa de red vendrían a ser el direccionamiento y el tema de mejor ruta para llegar. O sea, cuando mandamos se puede decir, cuando mandamos un paquete, cuando mandamos algún tipo de consulta de un lugar a otro, normalmente lo que hace el router es tratar de encontrar la mejor ruta y direccionar ese paquete para que llegue de manera correcta. Entonces, primero, la capa de red divide los mensajes de la capa de transporte en paquetes y los ensambla al final. Agarra el paquete principal, lo fragmenta y luego al final lo vuelve todo a ensamblar como un solo paquete. Utiliza el nivel de enlace para el envío de paquetes. Un paquete es encapsulado en una trama. Luego también hace el tema del enrutamiento de paquetes. Existen varias formas de hacer enrutamiento. Por ejemplo, tenemos RIP, tenemos OSPF, tenemos también enrutamientos estáticos. Hay enrutamientos que son a nivel WAN. Entonces, en realidad, esa parte también es bastante amplia. Nosotros queremos, o lo que estamos tratando es de entender las bases, así que
entender que en esta capa, en la capa 3, vamos a ver más que todo temas de enrutamiento de paquetes. También envía los paquetes de nodo a nodo usando un circuito virtual o datagramas. Un circuito virtual, perdón, o datagramas. Y también hace control de gestión para que no se sobrecargue la red de manera constante. Trata de hacer un control del flujo de la congestión de la red. Luego tenemos la capa 4, la capa de transporte. Ya esta capa, pues, hemos tenido una clase completa hablando sobre TCP y UDP. Aquí vamos a ver el tema de conexión de extremo a extremo. Y esto se hace sobre tanto de TCP y UDP. Aquí vamos a establecer conexiones punto a punto sin errores para envío de mensajes. Vamos a permitir multiplexar una conexión de punto a punto. Vamos a poder proveer la función de difusión de mensajes como broadcast o a múltiples destinos. Y también vamos a poder hacer control de flujo. Luego tenemos estas tres últimas capas, que son la capa de sesión, que es para comunicación entre host. En la capa de sesión lo que vamos a hacer es el manejo de sesiones en general. Vamos a permitir a un usuario en diferentes máquinas establecer una sesión. De esa manera, si entramos con 10 equipos diferentes, los 10 equipos van a tener sesiones diferentes y se van a manejar como corresponda. Hacemos también, una sesión puede ser usada para efectuar un login a un sistema por un tiempo compartido por remoto, para transferir archivos entre máquinas, etc. Hacemos el tema también de control de diálogo y funciones de sincronización. Luego tenemos la capa de presentación de datos. Aquí vamos a hacer la representación de los datos en general. Vamos a establecer una sintaxis y semántica de la información transmitida. Vamos a definir la estructura de datos a transmitir. También se define el código que se va a utilizar para la cadena de caracteres. Si es ASCII, si es ABCD y C. Tenemos en realidad varios temas de la parte del encoding, así que todo eso se va a también ver en la parte de la presentación. Y también la comprensión de datos y la parte criptográfica, que normalmente se ve cuando hacemos algún tipo de conexión. Sobre protocolos seguros. Y después vemos, por último, la parte de la capa de aplicación, donde, por ejemplo, vamos a ver el proceso de red de aplicaciones. Dentro de las funciones principales, pues tenemos la transferencia de archivos, tenemos el login remoto, tenemos la parte de correos electrónicos, accesos a bases de datos, etc. Entonces, estas serían las 7 capas. Recuerden que estas 7 capas se utilizan dentro de la red. Todo lo que está acá no significa que yo voy a tener, por ejemplo, que establecer y crear el puerto, el protocolo, que voy a tener que ver toda esta parte de acá, sino que ya esto es, como se podría decir, por defecto. Si yo hago una conexión a una aplicación web, ya estaría directamente en la capa 7. Nosotros todos los días estamos en constante trabajo, o estamos trabajando constantemente dentro de estas capas, dentro de estas 7 capas, sin darnos cuenta, pero ahora ya somos un poco más conscientes de lo que está sucediendo.